de lo que íbamos a hablar, para que ustedes vieran los documentos, para que ustedes vieran las fotografías. Por algunas cuestiones, bueno, esto va a ser un tanto imposible. El tema, el título, Actopan a través de su historia, considero que fue muy grande, porque hablar de la historia de Actopan implica hablar de muchísimas etapas, implica hablar de muchísimos personajes, de muchísimos siglos, y creo que requeriríamos muchísimo tiempo para hablar de todo ello. Vamos a iniciar por principio de cuentas hablando sobre el grupo étnico que vivió aquí, el grupo étnico que se desarrolló en esta región. Quiero decirles a ustedes que, bueno, sabemos que la cultura madre son los olmecas, que ellos vivieron en el sur del estado de Veracruz y que ocuparon el norte del estado de Tabasco, que los mayas vivieron en la península de Yucatán. Pudiéramos hablar de los toltecas, de los teotihuacanos, de todas esas culturas mesoamericanas. Y que en realidad muchos de esos grupos ya no existen. Sin embargo, si hablamos de los otomíes, que es el grupo étnico que se desarrolló aquí, sigue existiendo, conservando sus tradiciones, su cultura, su gente. Y los otomíes fundaron 3 poblaciones bien importantes. Una de ellas, Mangene, que va a ser conquistada por los toltecas, le llamarán Tolán y actualmente es conocida como Tula. La otra población otomí va a ser Tzucali, que va a ser conquistada por los chichimecas y le van a llamar Ixinquilpan. Y la otra población importante de los otomíes fue Mañutzi. Mañutzi es una palabra en otomí que proviene de Ma, que es mío, Ñu, que es un camino, Itzi es un adjetivo de pequeño, de diminutivo. Por lo tanto, significa mi pequeño camino. Así es que los otomíes jugaron un papel y siguen jugando un papel muy importante en esta región. Quiero decirles que en el año 674, que ya pertenece al clásico tardío, va a haber presencia de los toltecas en este lugar. Posteriormente, se va a registrar la presencia de Xide. Xide es uno de los caudillos que dirigieron a los otomíes en esa época, en este periodo, que es el posclásico temprano, y quien va a jugar un papel muy importante. Sin embargo, en la parte central de nuestro país ya estaban luchando por el poder. Y quiero decirles a ustedes que los texcocanos van a jugar un papel muy importante. Primero, nos va a conquistar Quinatzin. Se muere Quinatzin y le sucede en el trono su hijo Techotlalatzin, quien va a consolidar la conquista texcocana y nos vamos a convertir en un grupo sometido por los texcocanos. Y quien va a jugar un papel muy importante van a ser los mexicas, o también conocidos como aztecas. En el año de 1440, Moctezuma Iruicamina, Moctezuma I, o también conocido como el flechador del cielo, es el que nos va a someter. Y cuando él nos somete, nos va a cambiar de nombre. Los que sometían imponían su religión, su lengua, sus costumbres, muchísimas cosas. Y dentro de lo que nos van a someter va a ser en cambiarnos de nombre y nos van a llamar Atocpan. Ese es el nombre original de este lugar. Atocpan proviene de las siguientes raíces: Al, A-T-L, que significa agua; Olc, tierra; y Pan es un locativo, que significa sobre. De ahí la denotación que se da de sobre tierra, gruesa, húmeda y fértil. Quiero decirles que han existido muchas formas en que se le ha llamado a este lugar. Por decir, el libro número 1 del archivo parroquial de bautismos dice en la parte superior: aquí están asentados los hijos de los vecinos del pueblo de Actopan que fueron bautizados antes del año de 1609. Don Juan de Mañosca, un personaje también muy importante, hace una visita a este lugar el 11 de febrero de 1648. Y cuando él hace su registro de esa visita, le llama a este lugar Otocpan. Bueno,
Hace un momento ya les había platicado que habíamos sido sometidos por los mexicas, y cuando nos someten nos convierten en tributarios de ellos. A partir de este momento tenemos que pagar tributo. Les dábamos 400 trojes de maíz, 400 trojes de frijol, les dábamos cántaros de aguamiel, les dábamos chimales, que son los escudos para la guerra, les dábamos ropa para sacerdotes, para guerreros, y bueno, todo eso lo teníamos que tributar, además de 400 mantas de doble cenefa, o sea, con 2 colores, 400 mantas de una cenefa y 800 mantas sencillas, o sea, sin ningún color. Esto aparece en la matrícula de tributos, que es un códice prehispánico. Pero también existe otro códice que manda a hacer el virrey don Antonio de Mendoza y Pacheco, y que le va a llamar Códice Mendocino. Y lo que tributábamos coincide en ambos códices, tanto en la matrícula de tributo como en el Códice Mendocino. Ahora, nosotros ya sabemos que cuando los españoles llegaban, Hernán Cortés llega, antes hubo 2 expediciones, una en 1517 con Francisco Hernández de Córdoba, en 1518 Juan de Grijalva, y la de 1519 es de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés llega a la Gran Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519, quien gobernaba Tenochtitlan era Moctezuma Xocoyotzin, o Moctezuma II. Recuerden que después existe muchísima polémica con respecto a su muerte. Para algunos fue asesinado, algunos, bueno, infinidad de cosas. Después se va a convertir en Tlatoani Cuitláhuac. Cuitláhuac solamente va a durar 90 días. Se muere Cuitláhuac y el último Tlatoani que va a defender a Tenochtitlan va a ser Cuauhtémoc. Y ahora existe una pregunta: ¿quién gobernaba Actopan en ese momento? Bueno, existe un libro donde está un documento, y en este documento aparece, es un reporte del 18 de enero de 1537, donde el escribano Diego Hirraldío y de Carajón le reporta al virrey de la Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, le dice: el rey Nopalchi y la Cacalazóchil, su mujer, no fueron bautizados debido a que murieron antes de que llegara la fe cristiana a este lugar. Entonces es un personaje muy importante, Nopalchi y Cacalazóchil, que son los que gobernaban este lugar aquí el 18 de enero de 1537. A mí me hubiera gustado muchísimo que ustedes vieran estos documentos, los cuales los traigo de manera digital para compartirlos con ustedes, las fotografías, pero bueno, lamentablemente no se pudo. Ahora, otra cuestión bien importante dentro de la historia de Actopan: Hernando Alonso, o también conocido como Alonso el Herrero, fue el primer judío que fue quemado en Santo Domingo. ¿Y quién era Hernando Alonso o Alonso el Herrero? Era el encomendero de este pueblo, del pueblo de Actopan. ¿Por qué lo quemaron? Por la simple y sencilla razón de que lo acusaron de judaísmo, de que practicaba el judaísmo, ¿sí? En este caso, por decir, él había huido de la península ibérica porque eran perseguidos los judíos allá, y él vio como una manera de liberarse, pues, el llegar a estas tierras, y se le conocía como el herrero porque fue parte de su profesión que él realizaba, ¿no? E inclusive le va a ayudar a Hernán Cortés a construir los bergantines que se van a utilizar para sitiar a lo que es la Gran Tenochtitlan. Quiero decirles que Vicente de Santa María va a ser un fraile dominico, que es el que lo va a procesar y lo va a juzgar y lo va a quemar vivo en 1528, a pesar de que en ese momento no estaba establecida la Santa Inquisición aquí en la Nueva España. Sin embargo, los dominicos creo que jugaron un papel muy importante en ese aspecto. Ahora, nosotros vivimos 2 tipos de conquista. Una conquista es la conquista militar, la que se consolida el 13 de agosto de 1521, y que esa conquista militar nos van a someter con la espada. Pero Ricard nos dice que también vamos a ser sometidos espiritualmente.
vamos a vivir otra conquista, la conquista espiritual. Y bueno, aquí en este tipo de conquista, quienes van a jugar un papel muy importante van a ser 3 órdenes religiosas, que son los que van a llegar al estado de Hidalgo. Por decir, los primeritos que van a llegar van a ser los franciscanos. Personas que fueron muy aceptadas por la gente, por su humildad, porque andaban descalzos, porque profesaban precisamente lo que les había inculcado San Francisco de Asís a esta orden religiosa. Y la otra orden que va a llegar aquí van a ser los agustinos, y que ellos sí se van a caracterizar por su grandeza. Y se dice que a los agustinos les va a tocar los lugares de más difícil acceso, los más complicados. Y muchos de nosotros nos vamos a preguntar, bueno, Actopan, ¿qué tenía de difícil? ¿Cuál era el problema de Actopan para que se considerara así? El problema era la escasez de agua. El problema era la falta de material para construir una obra de la magnitud como fue nuestro ex convento o nuestro ex monasterio agustino de Actopan. Existe mucha polémica si es convento, si es monasterio. Sin embargo, el término creo que es lo que menos importa. Lo que más nos debe de importar es su grandeza. Yo le llamo monasterio porque he tenido la suerte de revisar muchísimos de los documentos de los frailes cuando ellos llegaron aquí. Y por decir, dicen, el día de hoy, 26 de abril de 1567, se llevó a cabo un capítulo provincial en el monasterio del pueblo de Actopan. O sea, los que vivieron aquí le llamaban monasterio. Algunos otros también existen documentos donde le llamaban convento. Sin embargo, bueno, creo que el término viene siendo lo de menos, nos debe de importar su grandeza. Y la otra orden religiosa que llegó aquí a Actopan, al estado de Hidalgo, fueron los juaninos. Ellos construyeron solamente un hospital, lo que es el antiguo edificio de Abasolo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahora, yo siempre he dicho, Actopan no se fundó el 8 de julio de 1546. Actopan ya existía. Y muchos dicen, bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió el 8 de julio de 1546? El 8 de julio de 1546 es cuando inició la labor evangelizadora por parte de los agustinos. Fue el primer bautismo que hubo en Actopan. El documento, la primera acta de bautismo, textualmente nos dice lo siguiente: el 8 de julio de 1546 se bautizó Mariana, hija de Antonio de Castañeda y de Joana de Larios, su mujer. Fueron sus comadres María Martín y Francisca de Larios. Bautizóla el padre Fray Andrés Mejía. Esto significa, esto implica que es cuando inicia la labor evangelizadora. Más adelante vamos a ver el por qué celebramos el 8 de julio como la fundación de Actopan Hidalgo. Quiero decirles que hay un personaje que va a jugar un papel muy importante dentro de la historia de este lugar, y este personaje es Fray Martín de Acevedo. Fray Martín de Acevedo, en los archivos, podemos revisar todos los archivos parroquiales de aquí de Actopan, de bautismos, de confirmaciones, está el de testamentos, el de juicios eclesiásticos. Es muy grande, es uno de los más completos. Y de Fray Martín de Acevedo, solamente aquí en Actopan vamos a encontrar un documento del 1 de octubre de 1599. Y en este documento habla de un bautismo de una niña a la cual se le puso por nombre Úrsula. Pero no estaba registrado como prior de aquí del convento de Actopan. Sin embargo, recuerden que es de los personajes, su figura está inmortalizada cuando bajamos en las escaleras. Él está acompañado de los dos caciques de esta región, Juan y Nica Actopan y don Pedro de Izquipitlapilco. Sin embargo, hace algunos días estuve trabajando en el archivo histórico del Poder Judicial y pues, para buena suerte, me encuentro un documento del 19 de octubre de 1600, donde Fray Martín de Acevedo, acompañado de los 17 frailes
que estaban viviendo aquí en ese momento, más el prior provincial, van a fundar o van a formar una cofradía. Y bueno, es un documento que es importante y con él podemos constatar de que este personaje pues realmente fue prior de este lugar, como lo viene siendo Actopan Hidalgo. Ahora, hace un momento les hablaba que los problemas para edificar este exconvento, este exmonasterio, era el del agua. Para ello se tuvo que haber construido un acueducto muy importante, un acueducto muy grande y que abasteció de agua durante muchísimo tiempo a este lugar. Imagínense la cantidad de agua que pues con ello se logró construir esta joya arquitectónica. Sin embargo, la falta de mantenimiento, empieza a haber algunas fugas y la cantidad de agua empieza a ir disminuyendo, por lo cual surge la necesidad de ahora establecer pues el agua potable, y esa pues se va a inaugurar aquí en Actopan el 4 de junio de 1932, y a partir de ese momento ese acueducto va a sufrir pues un abandono. Ojalá que en otra oportunidad podamos estar juntos para que les pueda yo mostrar todas esas imágenes de esos lugares, cómo era el Jagüey cuando estaba a su máxima capacidad de agua, cuando empieza a ir disminuyendo. Y bueno, son muchas fotos de cómo corría el agua desde lo que es el Salto, cómo llegaba a los aljibes del convento, a donde está la escuela primaria centro escolar, y también a lo que es la fuente de Mendoza. Y algunas desviaciones llegaban a la presa Yáñez. La presa Yáñez es donde está ahorita el jardín de niños Lázaro Cárdenas, y fue un lugar también donde se almacenaba una gran cantidad de agua en este lugar. Aquí en el centro de Actopan se llevó a cabo la inauguración de una fuente para que la gente también pudiera obtener el preciado líquido. Esta fuente se inauguró el 6 de enero de 1786. Fue una obra que fue una iniciativa del cura Fernández de la Concha, porque los misioneros, porque los frailes, porque los sacerdotes siempre han jugado un papel muy importante dentro de lo que es la historia de este lugar, dentro de lo que es la historia de esta tierra, de este lugar que algún día fue la legendaria Actopan, la legendaria Mañox. Quiero decirles que nosotros tenemos una joya arquitectónica que nos identifica, que es muy importante y que tiene distintos estilos arquitectónicos. Por decir, entramos al claustro del convento y tenemos arcos estilo arábigo, tenemos arcos estilo romano, tenemos una torre estilo mudéjar, tenemos una de las capillas abiertas más importantes y de las más grandes de América Latina, donde sus pinturas son completamente didácticas. Imagínense, los frailes cuando llegan a este lugar se encuentran con uno de los problemas más graves. Nuestros antepasados tenían una religión politeísta. Politeísta, poli es varios, teos Dios. Teníamos muchísimos dioses. Ahora, ¿cómo convencer a esa gente de que cambie de religión y que acepte una religión monoteísta de un solo Dios? Pues de una manera muy sencillita. La capilla abierta, o también conocida capilla de indios, plasmaron lo que viene siendo pues su pintura mural. Hay pinturas donde está, por decir, la creación por parte de Dios Padre, donde nosotros también podemos observar en esa capilla abierta cómo Dios Padre duerme a Adán y se dispone a crear a su compañera, que en este caso va a ser Eva. Y a un lado de ellos están las fauces de Leviatán. Leviatán parecen como las fauces de un dragón, que es la entrada del infierno. Y Leviatán los acecha desde el momento de la creación. Y vemos otra imagen donde ellos están viviendo en el paraíso. En el paraíso los observamos, está el fruto prohibido, ¿sí? El árbol donde está la manzana, y en medio está enredada una serpiente.
que la relacionaban con el mal. Y bueno, se dice que Eva va a incitar a Adán a probar el fruto prohibido, y cuando lo hacen van a ser expulsados del paraíso. Y existen otras imágenes en el momento en que los están expulsando del paraíso, donde ellos huyen avergonzados. Y bueno, vemos la destrucción de Sodoma, de Gomorra, vemos lo que es el juicio final. Y en las paredes laterales vamos a encontrar distintos pecados, como el pecado, por decir, de la gula: comer y beber en abundancia. Cuando usted y los frailes les decían: miren, vean, ellos están comiendo mucho, están bebiendo mucho, cuando ustedes hagan esto, y el día que mueran, van a ir a un infierno. Y en ese infierno vean cómo los demonios los están torturando. Nuestros antepasados, al ver todo eso, se sentían atemorizados, tenían miedo, y pues simple y sencillamente pues empezaron a aceptar lo que es la religión que se nos estaba imponiendo. Por ello, todas las pinturas que se encuentran ubicadas son pinturas didácticas. También traía para compartirles a ustedes un mapa que fue hecho entre 1624 y 1635, porque en la parte central estaba sentado el virrey Marqués de Cervallo. Este virrey pues está sentado, está al fondo lo que es la iglesia, y nos da a conocer los distintos lugares, las distintas poblaciones que existían en este lugar, en esta tierra que fue Actopan, Hidalgo. Este convento, este exmonasterio, va a ser secularizado el 16 de noviembre de 1750. ¿Qué es secularizar? Que ya no va a pertenecer al clero regular, va a pertenecer al clero secular. ¿Cuál es el clero regular? Son los frailes, los que solamente recibían órdenes directas de Roma. Y el clero secular son los sacerdotes que nosotros conocemos, con los que vivimos, convivimos y todo ello. Entonces, a partir de este momento, cuando va a ser secularizado este ex convento, este ex monasterio, pues va a vivir un abandono. Y al ser abandonado, pues por principio de cuentas, algo bien sencillito: se va a dar un saqueo. Y va a surgir un grupo de personas que se van a autonombrar los amigos de Actopan. ¿Y qué van a hacer? Pues miren, yo no quiero que esto vaya a caer en manos de gente extraña. Así de sencillito, yo me lo llevo a mi casa y lo guardo. Y muchas personas se llevaron muchos objetos del convento de aquí para resguardarlos. Muchos de ellos sí los regresaron, muchos otros se extraviaron. Y este lugar, este espacio, se utilizó como cuartel militar. El general Marcial Cavazos lo utilizó durante lo que es la revolución. Y cuando venían los federales a atacar al general Marcial Cavazos, salía y huía rumbo a Yolo. Y muchos le preguntaban: general, ¿por qué está huyendo usted? Si aquí tiene toda una fortaleza que lo puede defender, que lo puede proteger, para que no se lastime, para que usted tenga ventaja sobre los federales. Dice: si lo hiciera, estaría dañando algo que le pertenece a la gente de este lugar, que va a ser y es parte de su historia. Ello nos habla de ese cariño, de ese sentido de pertenencia que algunos revolucionarios ya le tenían a estos lugares. También este lugar se utilizó como hospital. Inclusive, pues, en aquí traigo mi acordeón, son fotos. Aquí está la foto de cuando era hospital. Aquí se puede apreciar cómo están las enfermeras, cómo están la gente en lo que vienen siendo las escaleras para subir al corredor de estudio, al lado de los aljibes. Este espacio también se utilizó como escuela. Y también les traía yo la fotografía de donde está la escuela, precisamente, donde están los alumnos, donde se ven las condiciones en que vivían cada uno de ellos, descalzos, otros con los zapatos abiertos, con el overol
un overol que el niño ya había crecido, le llegaba hasta aquí como pescadorcito, y esto nos habla de la extrema pobreza que se vivía en este lugar. Pero algo que va a jugar un papel muy importante dentro de la educación, ya se había elaborado la Constitución de 1917, ya estaba un artículo 3º constitucional y se veía como para modernizar a un lugar, para la transformación de un lugar a la educación. Y quiero decirles que del 29 de septiembre al 15 de octubre de 1927 llegó una misión cultural temporal a este lugar. Y quiero comentarles que en los reportes que vi que hacen las personas que vinieron en la misión cultural, hablan de Actopan como un lugar ejemplar, a pesar de que era un lugar muy pobre, un lugar muy humilde, era ejemplar por la organización de la gente, por la disposición que tenía la gente al trabajo y sobre todo a la educación. E inclusive, pues aquí también les traía yo la imagen de cuando les están dando la bienvenida a los misioneros que acababan de llegar aquí a la ciudad de Actopan. Y bueno, la gente tiene un papel, uno de los valores importantes que se llama gratitud. Y la población de Actopan, el 9 de octubre de 1927, les hizo un homenaje a los maestros de la misión cultural, donde les estaban agradeciendo todo lo que estaban realizando, porque les estaban enseñando muchísimas actividades. Y el 15 de octubre de 1927, pues se va a culminar esta misión cultural con una exposición donde, pues igual también les traía la imagen donde ustedes vieran todos los trabajos que presentó la gente que participó en esta actividad tan importante en cuestión educativa. Algo que también va a ser determinante en la educación fue el 2 de febrero de 1928. El presidente de Actopan, don Miguel Córdoba López, convoca a los vecinos de la villa a una reunión. ¿Por qué? Porque se iba a establecer una escuela normal en este lugar. La gente acudió, el director fue el profesor Alfonso Andrade de esta escuela normal, el inspector era Ramón G. Bonfil o Ramón Guillermo Bonfil, y quienes platicaron con la gente, los motivaron, y es como deciden todos, pues echar a andar lo que es la normal, donde van a llegar alumnos de muchísimos lugares. Pero no funcionaba, algo estaba fallando, y el 10 de marzo de 1928, Moisés Sáenz, el subsecretario de Educación, visitó este lugar para tratar de convencer a la gente de lo importante que era que esta escuela normal estuviera funcionando aquí en Actopan, Hidalgo. Se le ofreció una comida, había personas que habían ofrecido, en los documentos que he revisado, están por decir que el señor Vicente del Arenal, yo coopero con 30 cervezas para la visita del secretario Moisés Sáenz. Tenemos a don Lucas del Arenal, dice, yo llevo un guisado de pollos. El licenciado Manuel Orozco dice, yo llevo media botella de coñac. El señor Valeriano Paredes dice, yo voy a llevar bacalao. El señor Tamés y la señorita Martínez llevaron pan y tortillas. El señor Miguel Córdoba, Francisco Tamés y Manuel Mayorga, nosotros llevamos toda la cerveza que haga falta para atender bien a nuestro subsecretario de Educación. La señorita Marta San Juan dice, yo llevo la sopa y los frijoles. Y el señor Arturo Gómez, que era el dueño de la casa, una de las casas que están saliendo aquí en la calle Hidalgo, dice, pues yo llevo dulce y café. Y pues es como se le da la bienvenida al subsecretario de Educación. Imagínense, para que esta escuela normal funcionara, se requerían de 229 pesos con 70 centavos. La gente dice, sí, vamos a cooperar, cada quien dentro de sus posibilidades. Las personas que más cooperaron dieron 5 pesos.
las personas que menos dieron de aportación dieron 10 centavos. De 229 pesos con 70 centavos que se requerían, solamente se lograron juntar 84 pesos con 50 centavos. Más aparte, se recolectó un catre, una colchoneta y 2 tablas. El falcán era de 145 pesos con 20 centavos. Y muchos de nosotros vamos a decir, pues qué lástima, qué tristeza que se haya ido ese anormal. Pero cuando yo veo todos los documentos, todos los reportes, digo, gracias a Dios que se fue. Y me van a preguntar por qué te opones a la educación. No, iban a demoler muros de nuestro convento. Para hacer adaptaciones tenían que hacer demoliciones y todo. ¿Se imaginan el daño que le hubieran realizado a nuestra joya arquitectónica? Y bueno, Actopan tenía el presupuesto, pero no tenía el lugar. En el Meche había lugar y no había presupuesto. Entonces, es como deciden llevarse el presupuesto de aquí, aplicarlo en la hacienda del Meche, y es como va a surgir la escuela Luis Villarreal. Todo esto que yo se los platico está todo sustentado en documentos, en reportes que se hicieron. Acá hubo en esta escuela normal 60 alumnos que se inscribieron. 12 eran de Actopan. Les voy a dar los nombres porque posiblemente alguno haya sido familiar de ustedes, alguno lo hayan conocido. Concepción Gutiérrez, Elvira Gutiérrez, Carlos Cortés, María Consuelo Chavarría, Remedios Muedano, Evila Paredes, José Ayala, María Luisa Muedano, Celia Alamilla, Matilde Bonilla, Martín Cortés y Julia Cortés. Y bueno, se acabó el sueño de tener una normal en Actopan Hidalgo. Ahora les voy a platicar de algunos decretos importantes que han existido. Tenemos un decreto que es el número 53, que se publicó el 26 de abril de 1847. Nosotros éramos un pueblo, el pueblo de Actopan, y en este decreto nos elevan a la categoría de villa. Recuerden que es pueblo, villa y ciudad. Nos convertimos en la villa de Actopan. Y nos asignan 5 días para nuestra fiesta. La fiesta de Actopan era del 15 al 20 de febrero en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Otro decreto muy importante va a ser el decreto número 45 del 14 de noviembre de 1861. En este decreto le dan a muchos lugares también la categoría de villa. Nosotros ya la teníamos. Entonces, ¿cuál fue el beneficio que tuvimos? ¿Alguien me puede decir, por decir, Tula, qué nombre lleva después? ¿Tula de qué? Tula de Allende, Pachuca, Pachuca de Soto, así, Tulancingo de Bravo. Y a nosotros nos pusieron Actopan de Hidalgo. Éramos Actopan de Hidalgo, pero en ese entonces éramos Estado de México. Actopan de Hidalgo, Estado de México. Sin embargo, cuando nosotros ya nos convertimos en Estado de Hidalgo, ya Actopan de Hidalgo, Hidalgo, como que era pleonasmo, como que era una palabra que se repetía enseguida, y es cuando se optó por quitarla. Y bueno, otro decreto muy importante va a ser el del 10 de mayo de 1946. Con ese decreto se nos va a dar la categoría de ciudad. Ya no somos villa, ahora nos dan la categoría de ciudad. Quien va a jugar un papel muy importante para este decreto va a ser don Eulalio Ángeles Martínez, que era el diputado de este lugar, ¿sí? Y que además tenía una excelente relación con el gobernador, don Vicente Aguirre del Castillo, y nos convertimos a partir de ese momento en ciudad. Y otro decreto va a ser el del 25 de junio de 1949. Don Eulalio Ángeles Martínez es presidente municipal de Actopan, y él, con ese decreto, decreto número 1, determina que el 8 de julio se considere como la fecha de fundación de Actopan. Por eso nosotros celebramos el 8 de julio como fundación de Actopan, por este decreto. Un decreto que tenía una visión.
darnos identidad, darnos un sentido de pertenencia. Y creo que esa decisión, pues creo que fue muy acertada para que nosotros podamos ser lo que somos en la actualidad. Quiero decirles que Actopan fue sede de la Presidencia de la República. El 31 de mayo de 1863, los franceses se apoderan de la Ciudad de México. Benito Juárez de manera inmediata huye con los archivos y sobre todo salvar su integridad. Y llegó a ese portalito de 3 arcos que está ahí al lado de la entrada al mercado, que se encuentra casi intacto. Ahí llegó y ahí pernoctó. Llegó a las 7 de la noche el 31 de mayo. El 1 de junio, para hacer algunos trámites, tuvo que instaurar que Actopan fuera sede de la Presidencia de la República por 5 horas. Imagínense ustedes, este lugar visitado por Benito Pablo Juárez García y además sede de la Presidencia de la República. Otro suceso muy importante dentro de lo que es de nuestra historia, recuerden que éramos Estado de México. El 16 de enero de 1869 se le mutila una parte al Estado de México y se crea el Estado de Hidalgo. Al crear el Estado de Hidalgo, el jueves 13 de enero de 1869 del Congreso de la Unión salió la orden: Actopan va a ser la capital del Estado. Y muchos se preguntarán, entonces, ¿por qué no fuimos capital del Estado? Porque nosotros no teníamos infraestructura para albergar los 3 poderes. Yo les traía una fotografía aquí donde les iba a mostrar, tomada desde el campanario, y que ustedes vieran hasta dónde llegaba la mancha urbana. Aquí a donde está la Santa Clara, en esa esquina de ahí, hasta ahí llegaba la mancha urbana. Todo lo demás hacia allá era baldío. Y entonces no teníamos infraestructura para albergar los 3 poderes. Actopan no puede ser la capital de la República, del Estado, perdón. Segundo lugar, segunda opción, Tulancingo. Pero Tulancingo estaba en manos del obispo, en este caso Juan Bautista Ormanchea, que es de los que habían propiciado parte de la intervención francesa. Y dicen, no le podemos dar la sede de la capital del Estado a Tulancingo. Tercer lugar, Pachuca. Tenía minas, tenía ricos mineros, tenía edificios, y es como se convierte en la capital de nuestro estado. Otro factor determinante va a ser cuando en el año de 1899 el gobernador del estado, Pedro Ladislao Rodríguez, va a hacer la inauguración del ferrocarril, la línea México Central, que salía de Pachuca. En un principio llegaba a Actopan y posteriormente llegaba hasta Ixmiquilpan. Bueno, va a dejar de funcionar en 1937. Les iba a mostrar también algunas imágenes, porque muchas personas han visto que en algunas fotos, como afuera de la iglesia había una torre donde se había puesto el reloj. Esa torre se construyó en 1910. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, cuando es presidente de México, les dice a todos los gobernadores, a todos los presidentes municipales: me tienen que hacer una obra relevante, una obra impactante para celebrar los 100 años de la independencia. Venía el centenario de la independencia. En Pachuca construyeron el reloj. Y así cada lugar fue construyendo algo. Aquí se construyó esa torre, el reloj se quitó de la torre principal y se pasó a ese lugar. Sin embargo, ese peso que se le agregó empezó a dañar el contrafuerte, alteró la imagen y todo. Y en 1949, el Instituto Nacional de Antropología e Historia le hace un oficio que se lo dirige al presidente municipal, que en ese entonces era Eulalio Ángeles Martínez, que había que demoler esa torre. No había presupuesto, no se pudo hacer. Y se vuelve a hacer otro documento en 1956 a don Manuel García Peña. Y después, en 1957, el doctor Guadalupe Monroy es presidente, y es cuando se hace ya esa demolición y se regresa, en este caso, el reloj a su lugar original.
Hay muchísimas cosas que pudiéramos hablar de Actopan. Pudiéramos hablar de los centros históricos, pudiéramos hablar de los personajes, pudiéramos hablar sobre algunas batallas que se vivieron aquí dentro de lo que es la independencia, la revolución, durante la intervención francesa, pero para ello, pues creo que no habría suficiente tiempo. A mí me gustaría en alguna otra ocasión que podamos coincidir y donde pueda yo mostrarles a ustedes todas las imágenes de todo lo que les hablé. De todo lo que les mencioné está sustentado con imágenes, está sustentado todo con documentos. Quiero concluir con una frase de Confucio, uno de los grandes filósofos chinos que nació en el año 551 a.C. y muere en el año 478 a.C. Y él decía: cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden ver. Esta es una historia muy breve, esta es una historia muy mínima de Actopan. Ojalá que esto nos sirva para amar a esta tierra, en este caso que a mí me vio nacer, una tierra de la cual todos formamos parte. Yo les agradezco muchísimo su atención y sobre todo agradezco la invitación que me hicieron para participar en este festival.